Bendiciones nuevamente con ustedes en este segundo video para llevarles lo que el Señor está mostrando que prediquemos en estos tiempos. Antes de iniciar quiero que oremos. Sencillamente usted allá donde está acompañándonos, vamos a cerrar nuestros ojos y sencillamente y especialmente vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, la gloria sea para ti, Señor. Danos hoy la sabiduría para predicar, para llevar tu mensaje, Señor. Permite que tu santo y poderoso Espíritu esté con nosotros, nos guíe, nos revele tu palabra, Señor, y nos muestre de qué estamos necesitados en estos tiempos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le doy gracias a Dios por darnos la oportunidad de realizar este segundo video desde nuestras casas. El día de ayer, el domingo, hicimos el primer video a través de la tecnología. Damos gracias a Dios por la tecnología y damos gracias a Dios porque desde nuestros hogares podemos predicar la palabra de Dios y llevar el mensaje que Él quiere que prediquemos en estos tiempos. En el anterior video, quiero recordarles un poquito, comprobamos bíblicamente que debemos entender que hay un propósito de Dios en las situaciones que estamos viviendo. En el anterior video, quiero repetir, vimos que hay un propósito de Dios en todo esto y empezamos a aprender acerca del carácter de Dios, nuestro Señor. Y hacíamos énfasis en lo indispensable que es responder al llamado de Dios. Hacíamos énfasis, veíamos bíblicamente cómo el Señor puede utilizar algo aparentemente tan malo como una pandemia, como la que estamos viviendo, para hacernos un llamado a encontrarnos con Él. Por eso debemos buscar en su palabra versículos, porciones bíblicas que nos motiven, que nos lleven a responder a ese llamado. Porciones bíblicas que fortalezcan la fe de los creyentes también, y porciones bíblicas que nos den una luz de lo que está sucediendo hoy en el mundo. El por qué está sucediendo, el para qué está sucediendo y ese por qué y ese para qué de por qué está sucediendo esta situación. Yo quiero ver un versículo y es muy interesante porque el versículo que nos ayuda a entender espiritualmente lo que está sucediendo hoy fue una porción bíblica escrita hace muchos años y que sucedió hace muchos siglos, pero que hoy nos da la luz para entender mejor el por qué está sucediendo lo que está sucediendo. El mundo está en oscuridad, el mundo está en caos, el mundo tiene cantidad de opiniones, cantidad de percepciones, cantidad de formas de ver lo que está sucediendo. Yo simplemente como pastor, como predicador, quiero y puedo darles la forma en que Dios ve lo que está sucediendo. Esta porción bíblica nos sigue mostrando el carácter de nuestro Señor. En el video anterior aprendimos mucho del carácter de nuestro Dios. Si usted quiere verlo, pues en YouTube puede verlo a través de Iglesia Cristiana Monte Tabor y verá lo que el Señor nos mostró en el video anterior. Hablando de la porción bíblica que nos va a ayudar a entender más lo que estamos viviendo hoy, Dios le habla a Abraham en Génesis capítulo 15, algo interesante, en medio de un mar de promesas que el Señor le da a Abraham. Hay una promesa que en otras palabras dice que su descendencia, la descendencia de Abraham, conquistará o posesionará la tierra de Canaán, la tierra prometida, en otras palabras, para que sea más entendible. Pero hay algo interesante, él le dice que conquistarán esa tierra, pero el versículo 16 de Génesis 15 dice algo interesante, dice: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Esa palabra amorreo es una tribu, un pueblo que vivía dentro de la tierra que debía conquistar siglos después el pueblo de Israel. Y ese amorreo es tipo de todas las tribus que vivían ahí, pero hay algo interesante. El Señor le dice a Abraham que hasta que haya llegado el colmo del pecado de esos pueblos,
es cuando Israel tendría, por decirlo así, el permiso para entrar y arrasar con estos pueblos. O sea que de alguna forma el pecado de esos pueblos, su idolatría, su perversión, su inmoralidad, sería para Dios la señal para que el pueblo de Israel entrara y arrasara con esos pueblos. Vemos que el pecado ha sido, es y será completamente relacionado con el carácter de Dios hacia nosotros. Entonces la porción bíblica que les dije fue Génesis 15, versículo 16. Sabemos que el pecado del mundo, fíjense, el Señor le dijo a Abraham, hasta que el pecado de ellos llegue al colmo, hasta que el pecado de ellos llegue a un límite ya inaguantable, yo les diría a ustedes que entren y arrasen. Y si hablamos de eso, sabemos y vemos que el pecado del mundo hoy sobrepasa límites que ni siquiera nosotros nos imaginábamos. Nunca nos imaginamos muchas cosas que estamos viendo hoy en la realidad mundial. Es tremendo, el pecado ha subido ante los ojos de Dios. Jehová de los ejércitos, nuestro Señor, dio la oportunidad al mundo de librarse de ese pecado. Hace más de 2000 años dio esa oportunidad. Recordemos las palabras de Juan el Bautista al ver a nuestro Señor Jesús. Busquemos el Evangelio de Juan, porque todo quiero leérselo bíblico, todo lo que la palabra dice. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice lo siguiente. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice la palabra del Señor. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estábamos viendo a través de la palabra que el pecado de los pueblos que vivían en la tierra prometida, Dios simplemente esperó que ese pecado llegara a tal punto que ellos no cambiaran su forma de ser para permitir que el pueblo de Israel entrara y arrasara. Ahora, Dios dio la oportunidad, vuelvo y repito, hace 2000 años, de poder tener la oportunidad de ser salvos de esos pecados. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Si me están entendiendo lo que Dios quiere decirnos hoy. Juan 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta lo serio que es esta situación? Es cuestión de vida o de muerte espiritual. Y la vida o muerte espiritual tiene una relación directa con la vida física. Porque de tal manera amó Dios. En el primer video veíamos cómo nada nos podrá separar del amor de Dios. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El punto es que el mundo hoy, y hace mucho tiempo atrás, no lo ha recibido verdaderamente como Salvador. No ha recibido al Señor Jesús. No entiende o no ha querido entender lo que sucedió en la cruz del Calvario. No cree que nuestro Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, resucitó y vendrá por segunda vez. No lo cree. Por eso el versículo 18 es una palabra fuerte, pero es una palabra que dijo Jesucristo. Y si esa palabra fuerte la dijo mi Señor Jesucristo, yo tengo que decirla también. Porque yo simplemente soy una herramienta en manos de Dios para comunicar lo que está escrito. El versículo 18 de Juan capítulo 3 dice: el que en Él cree, en nuestro Señor Jesús, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y quiero repetírselos: el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es tremendo, es fuerte esa palabra. Y habla de creer 3 veces. Pero hoy es el día de leer Primera de Juan, versículo 9. Quizás alguien diga: pastor, pero es que usted predica muy fuerte. ¿Dónde está la gracia del Señor? ¿Dónde está el amor del Señor? La gracia y el amor del Señor se reflejan en la oportunidad que tenemos
de recibirlo a Él y ser salvos, tener vida eterna. Ese es el mayor y más inmerecido regalo que usted y yo podemos tener. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, lo que hizo que el pueblo de Israel arrasara a esos pueblos, lo que hizo que Jesucristo viniera a la tierra, fuera enviado por su Padre, lo que hizo que Juan el Bautista dijera: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fíjense lo que dice primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si estamos viendo, Dios está utilizando esta pandemia para decirle al mundo: necesitan volver a mí, necesitan venir a mí, necesitan dejar de darme la espalda y volver a mí mientras tengan tiempo de hacerlo. Hoy es el día. Juan el Bautista inició su ministerio diciendo: arrepiéntanse, que el reino de Dios ha venido, el reino de Dios está cerca, el reino de Dios está aquí. Jesucristo inició su ministerio, y quiero leerlo en el Evangelio de Mateo porque es bien importante que todo lo que le digan a usted salga de la misma palabra del Señor. Mateo 3, versículo 2. Quiero leerle, dice: y diciendo, hablando de Juan el Bautista, vamos a leerlo desde el 1, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 4 versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo creo y espero que usted haya recibido ese mensaje del Señor. Estamos en un tiempo de arrepentimiento. Estamos en un tiempo de dejar el pecado a un lado. Estamos en un tiempo de volver el rostro hacia Dios. Y Dios puede utilizar aún una pandemia para darnos la oportunidad de recapacitar y de reflexionar. Para terminar, yo lo invito a orar. Vamos a hacer una oración. Yo creo que este es tiempo de hacer aquella llamada oración de fe, donde le decimos a las personas que nos ven a través de YouTube, a través de la tecnología, que hagan esa oración de fe, lo que sienten en su corazón, buscar de Dios, afianzarse, afirmarse con Dios. Este es el momento. No sabemos si mañana habrá otro momento, no sabemos si dentro de 19 días habrá otro momento, dentro de 20 días, de un mes. No lo sabemos. El pecado del mundo ha subido a tal punto que se nos ha venido al mundo esta pandemia. Pero usted y yo hemos aprendido que hay un propósito de Dios en todo esto, y es volvernos hacia Él. Cierre sus ojos ahí donde está. No importa si usted es presidente de una república, no importa si usted es concejal, si usted es representante a la Cámara, si usted es policía, si es oficial del ejército, si trabaja en una empresa de aseo, no importa si usted es profesor, no importa lo que usted sea. Usted necesita reconocer a nuestro Señor como su Salvador. Yo necesito reconocerlo como mi Salvador, mi proveedor, mi libertador, mi sanador, mi santificador. Usted puede ser el presidente de Rusia y necesita recibir al Señor. Dios nos está dando la oportunidad de hacerlo. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, quiero terminar este pequeño y sencillo mensaje con una oración, dándote gracias, porque si tú has permitido esta situación mundial para que tengamos la oportunidad de voltear nuestro rostro hacia ti, Señor, bienvenido sea esta situación. Yo te pido en el nombre de Jesús que si este mensaje, Señor, ha servido para tocar el corazón, aunque sea de una sola persona, yo me sentiría más que satisfecho, Señor, porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, mi Rey. Yo te pido que si tú, viéndome por internet, tienes ese sentir en tu corazón, repite esta oración. Padre, perdóname porque te he dado la espalda. Perdóname porque quiero rectificar mi camino. Perdóname porque en estos días he pensado y he recapacitado de que he vivido alejado de ti. Quiero que tu perdón esté sobre mí, que me des la oportunidad de ser llamado un hijo tuyo, Señor. Padre,
quiero que tú me cobijes, me protejas, Señor, y que me des la oportunidad de que mi pecado sea lavado. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, yo te invito a continuar escuchando estos videos, a continuar leyendo la palabra de Dios. Porque hoy es el día de la salvación, no es mañana. Mañana nadie nos lo garantiza. Es hoy el día de la salvación, y nuestro Dios hace 2000 años envió a su Hijo Jesucristo a darnos esa salvación, a darnos la oportunidad de arrepentirnos y volvernos hacia Él y recibir el regalo más grande que podemos tener. No es la plata, no es el carro, no es la casa, es la vida eterna. Es al partir, cuando Él nos llame, ir a vivir en las moradas que Él nos preparó. Bendito el nombre del Señor Jesús. Cerremos nuestros ojos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu misericordia esté sobre cada familia representada en las personas que nos ven, Señor. Que tu misericordia esté sobre nosotros. Que tu misericordia esté sobre tu iglesia. Tu misericordia esté sobre nuestro país, Colombia. Que tu misericordia esté sobre Barranquilla. Es más, que tu misericordia esté sobre el mundo entero. Porque necesitamos tu misericordia. Ayúdanos a arrepentirnos, Señor, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, mi Rey, a reconocer que el pecado es la única barrera que nos separa de ti, Señor. Eso fue lo que hizo que tu pueblo arrasara con los pueblos de Canaán, Señor. Y eso fue lo que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú lo llevaste en la cruz del Calvario, Señor. Ayúdanos a valorar tu sacrificio, a valorar tu muerte, a valorar tu resurrección y a esperar tu segunda venida, que está mucho más cerca de lo que pensamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo y nuestro Mesías. Amén y amén. Yo quiero recordarles algo. Lo que ustedes están escuchando no es palabra muerta, es palabra viva. La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, nos enseña, nos redarguye, nos corrige. Y espero que esta palabra haya tocado tu corazón. Recuerda, en YouTube puedes vernos a través del nombre Iglesia Cristiana Monte Tabor. Soy el pastor Carlos Fernández, Dios te bendiga. Y el teléfono de la iglesia es 301-613-0080. 301-613-0080. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier petición de oración, háznosla llegar. Y vamos a hacer lo que realmente debe hacer la iglesia hoy: orar y pedir que Dios tenga misericordia y que les dé el tiempo de encontrarse con Él. Gracias, nos vemos en el próximo video.